Constantemente lo estamos usando. Es sin duda uno de los bienes más preciados por todas las personas. Es el medio de pago más aceptado por todo el mundo para concretar operaciones comerciales. En este video te contaremos todo lo que tienes que saber acerca del dinero. Hace miles de años atrás, realizar los trueques era útil, pero con el correr del tiempo se necesitó un medio de pago que no generara discordias por su valor y que al mismo tiempo sea aceptado universalmente y que además sea fácil de llevar. Y es así que el papel moneda, comúnmente llamado billete o dinero, ganó la batalla por ocupar ese rol. Así es que aparece lo que en economía o finanzas se conoce como el dinero fiduciario o dinero fiat, que nada tiene que ver con la famosa marca de autos italiana. El dinero fiat es básicamente el que está respaldado gubernamentalmente. En otras palabras, es la moneda de curso legal de un país para poder realizar sus transacciones comerciales. Entonces, el dinero fiat es, en pocas palabras, el dinero de curso legal cuyo valor no deriva del hecho de ser un bien físico o mercancía, sino por ser emitido y respaldado por un gobierno. ¿Y por qué entonces se llama dinero fiat? Fiat en latín significa será o que se haga. Por lo tanto, las monedas fiat solo tienen valor porque el gobierno así lo dice. El dinero fiat en sí mismo no tiene utilidad. Pero, ¿dónde está escrito que un pedazo de papel o un pedazo de metal, llamado pesos, dólares, euros, etcétera, valgan nominalmente lo que esté impreso sobre ellos, más teniendo en cuenta que su valor como objeto muchas veces es muy inferior al valor que dice tener? Es porque en realidad el dinero fiat tiene un valor simbólico establecido imperativamente por cada estado y el mismo es aceptado por una convención social. A este dinero fiat también se lo puede llamar divisa y es un bien negociable e intercambiable por otras divisas como cualquier otra mercancía. Por lo tanto, habrán divisas que coticen mejor que otras, produciéndose así la devaluación de una moneda. Abajo en la descripción te dejamos el enlace a nuestro video donde explicamos por qué se produce y por qué no es tan mala como te contaron esa devaluación. El dinero fiat no tiene ningún tipo de respaldo, como lo tenía en otras épocas, como por ejemplo con el oro. Es por ello que también a este tipo de dinero se lo conoce como dinero fiduciario. Ahora conoceremos cuáles son las funciones del dinero. Las 4 funciones del dinero son: 1, que es un medio de cambio universalmente aceptado para intercambiar bienes, anulando así el viejo trueque. 2, es una medida de valor porque determina el precio de los bienes en función a la cantidad de dinero que hay que pagar para poder conseguir dicho bien. 3, es un medio de pago ya que sirve para liquidar y cancelar deudas por compra de bienes y servicios. Y por último, también es un depósito de valor, ya que lo podemos ahorrar para conservar riqueza. Recordemos que estas 4 funciones que cumple el dinero suceden en base a las imposiciones de las autoridades monetarias y a los acuerdos sociales aceptados, y no porque el dinero tenga en sí mismo un valor inherente. Ahora analizaremos cuáles son las características del dinero fiat. El dinero tiene que tener un valor asignado y establecido y que al mismo tiempo sea aceptado por la sociedad. No debe deteriorarse con facilidad, ya que perdería su valor como moneda. Pensemos como usuarios que a ninguno de nosotros nos gustaría recibir billetes rotos. Debe ser divisible para facilitar de tal forma todo tipo de transacciones, desde muy pequeñas hasta muy grandes. Aparte, siempre que dentro de lo legal no tiene límites de uso. También sirve como medio de pago, ya que está aceptado universalmente. Sirve como unidad de medida para conocer los valores de cualquier bien o servicio. Como unidad de medida también sirve para poder comparar ese valor con el de otros bienes. Debe ser fácil de transportar. Ese fue el motivo fundacional del dinero billete.
¿Se imaginan estar llevando una vaca en la billetera para pagar la compra en el supermercado? La oferta de una divisa depende de cada nación, ya que es por intermedio de sus bancos centrales quienes determinan las políticas monetarias y la emisión o aspiración del dinero circulante. Por el contrario, la demanda está sujeta a las fluctuaciones de la economía. Por ejemplo, si hay un aumento en la demanda de bienes y servicios, seguramente se necesitará más dinero. Entonces, como vimos recién, tanto la oferta como la demanda de una moneda, entre otros motivos, podrán ser causales del aumento de la inflación. Si quieres saber más acerca de la inflación y cuáles son los otros motivos, te recomendamos ver el video sobre inflación que te dejamos abajo en la descripción. Por último, veremos las ventajas y desventajas de usar el dinero fiat. La primera ventaja es que no está ni condicionado ni afectado por la escasez de un bien físico, como por ejemplo el oro. Otra ventaja es que sus unidades pueden ser infinitas, ya que no existe un número fijo de unidades que se puedan emitir. Al no tener valor intrínseco, los estados pueden producir el dinero de la nada y en las cantidades que necesiten. Por lo tanto, la emisión monetaria, al estar controlada por sus gobiernos y sus bancos centrales, tienen la posibilidad de manejar sus políticas monetarias de acuerdo a su conveniencia frente a las crisis económicas que emerjan. Y otra de las ventajas que tiene el dinero fiat es que al ser aceptado universalmente es ideal para usarlo en las transacciones comerciales de comercio internacional. Como desventajas es que el mal uso de esta flexibilidad que tienen los estados y sus bancos centrales en emitir todo el dinero que quieran pueden traer trastornos macroeconómicos como inflación, como recién mencionamos, como también la devaluación de la moneda. También tenemos un video sobre devaluación y te dejamos el enlace en la descripción para que puedas mirarlo. Otra desventaja es que las personas, al no tener la propiedad sobre el dinero, hace que ese poder se concentre en ciertas entidades como por ejemplo los bancos centrales y los estados, que según las políticas económicas decidirán cómo utilizar ese dinero circulante. Frente a esto, son cada vez más las personas que proponen el uso de las criptomonedas como alternativa, dando cuenta de que es un sistema descentralizado. Sin embargo, aún se encuentran resistencias grandes en todo el mundo. Por ahora, el dinero fiat sigue y seguirá ganando el dinero de nuestro día a día. ¿Y tú, piensas que las criptomonedas son el futuro o que el dinero fiat es el que seguirá dominando? Cuéntanos qué opinas en los comentarios. También déjanos tu comentario si te sirvió o gustó este tutorial. Nos encantaría saberlo. Created using Powtoon.